Mesopotamia, cuyo nombre significa tierra entre ríos, se extiende entre el Tigris y el Éufrates, en la actual Irak y partes de Siria y Turquía. Esta región fue el escenario donde el ser humano aprendió a transformar la naturaleza en cultura. Hace más de 10.000 años, los grupos nómadas descubrieron que los fértiles suelos aluviales eran perfectos para la agricultura. Con la domesticación del trigo, la cebada y la cría de animales, surgieron los primeros asentamientos permanentes. Las aldeas se expandieron en torno al agua, construyendo canales y diques que controlaban las crecidas. De la simple supervivencia, los habitantes pasaron a organizar comunidades complejas, con líderes, sacerdotes y artesanos. Este salto marcó el inicio de una nueva era, la revolución urbana. Mesopotamia se convirtió en el escenario donde se escribirían los primeros capítulos de la civilización, sentando las bases de todo lo que hoy conocemos como sociedad. Hacia el 3500 a.C., en la llanura sur de Mesopotamia, surgió Sumer, considerada la primera civilización urbana. Las ciudades-estado como Ur, Uruk, Lagash y Eridu se levantaban con templos en forma de zigurats que conectaban lo humano con lo divino. La escritura cuneiforme apareció en tablillas de arcilla, primero como un método contable y después como un medio para registrar leyes, mitos y contratos. Los sumerios desarrollaron avances extraordinarios: el arado, la rueda, la metalurgia del bronce y un sistema de matemáticas basado en el número 60, que aún usamos en los minutos y segundos. Su visión del mundo estaba marcada por la relación entre dioses y hombres, donde cada ciudad tenía su deidad protectora. La organización política era fragmentada, con reyes que gobernaban apoyados en la religión. Aunque a menudo guerreaban entre sí, la herencia cultural de los sumerios trascendió, y su legado se mantuvo vivo incluso tras su decadencia. En el siglo 24 a.C., Sargón de Akkad unificó gran parte de Mesopotamia, creando el primer imperio conocido. Desde su capital, Agadé, extendió su influencia hasta Siria y Anatolia. El imperio acadio estableció una administración centralizada, un ejército permanente y una lengua común que convivió con el sumerio. Este poder permitió un florecimiento cultural y comercial sin precedentes. Caravanas recorrían rutas hasta el Golfo Pérsico y el Mediterráneo. Sin embargo, el crecimiento también trajo tensiones. Invasiones de pueblos nómadas y sequías debilitaban la región. Tras la caída de Akkad, la memoria de Sargón se convirtió en leyenda, símbolo del gobernante fuerte y visionario. Aunque efímero, este imperio cambió la historia. Mostró por primera vez que las ciudades podían integrarse en una sola entidad política y que el poder militar era clave para sostenerla. Con los acadios, Mesopotamia entró de lleno en la era de los imperios. Siglos después, Babilonia emergió como potencia bajo Hammurabi, 1792 a 1750 a.C. Este rey unificó Mesopotamia y pasó a la historia por su famoso Código de Leyes, inscrito en piedra, que regulaba desde el comercio hasta los matrimonios. Su principio de ojo por ojo, diente por diente, reflejaba una justicia proporcional, aunque distinta según la clase social. Babilonia se convirtió en un centro de cultura y religión, donde el dios Marduk ocupaba el lugar principal. Las construcciones majestuosas, como templos y murallas, mostraban el poder del reino. Hammurabi no solo fue legislador, también fortaleció la economía, los sistemas de irrigación y la diplomacia. Tras su muerte, el imperio enfrentó crisis, pero el nombre de Babilonia quedó grabado en la memoria de la humanidad como un símbolo de esplendor, justicia y conocimiento. Fue aquí donde la idea de la ley escrita transformó para siempre la forma de gobernar. Mientras Babilonia declinaba, al norte surgía Asiria, una civilización guerrera que dominaría Mesopotamia y más allá. Desde ciudades como Nínive y Asur, los reyes asirios construyeron un imperio basado en la fuerza militar y en la organización. Innovaron con armas de hierro, caballería y máquinas de asedio que les permitieron conquistar vastos territorios.
Su poderío se extendió hasta Egipto y Anatolia, consolidando uno de los imperios más temidos de la antigüedad. Pero los asirios no solo fueron guerreros, también recopilaron saberes en grandes bibliotecas, como la de Asurbanipal en Nínive, que conservó miles de tablillas cuneiformes, incluyendo la epopeya de Gilgamesh. Sin embargo, su crueldad hacia los pueblos conquistados generó odio, y coaliciones enemigas acabaron destruyendo su capital en el siglo VII a.C. La caída de Asiria fue brutal, pero su legado cultural y militar permaneció como muestra del poder y fragilidad de los imperios. Tras la caída asiria, Babilonia renació bajo Nabucodonosor II, 605 a 562 a.C. Este rey convirtió la ciudad en una de las maravillas del mundo antiguo, con murallas imponentes, templos y el mítico jardín colgante, considerado una de las 7 maravillas. Durante este periodo, Babilonia también se convirtió en centro del conocimiento astronómico, matemático y arquitectónico. Nabucodonosor expandió el imperio hacia Judea, conquistando Jerusalén y deportando a miles de hebreos en lo que se conoce como el cautiverio babilónico. La ciudad brillaba como símbolo de poder y cultura, pero también generaba temores y resentimientos. Con el tiempo, su esplendor atrajo la ambición de nuevos conquistadores. Aunque la imagen de Babilonia se cargó de mitos en tradiciones posteriores, en su época fue un verdadero epicentro del mundo antiguo, donde se unían la religión, la ciencia y la política en un equilibrio fascinante. En el 539 a.C., el rey persa Ciro II el Grande conquistó Babilonia, integrándola en el vasto imperio aqueménida. Con este acontecimiento, Mesopotamia perdió su independencia, aunque no su relevancia cultural. Los persas mantuvieron gran parte de sus tradiciones, respetando la religión local y permitiendo el regreso de los hebreos a su tierra. Sin embargo, la región dejó de ser el centro del poder político. Mesopotamia se convirtió en una provincia estratégica, rica en agricultura y comercio, pero subordinada a reyes extranjeros. Con el tiempo, las invasiones griegas de Alejandro Magno y más tarde los partos y romanos transformarían aún más la región. Aunque el esplendor de Sumer, Akkad, Asiria y Babilonia se desvanecía, sus aportes, la escritura, la ley, la astronomía y la organización política, ya habían trascendido fronteras y épocas, sembrando las bases de la civilización occidental y oriental. Mesopotamia fue mucho más que un territorio. Fue la cuna de las primeras ciudades, la escritura, los imperios y las leyes. De sus tablillas aprendimos sobre mitos universales, como el diluvio, que luego aparecerían en la Biblia. Sus avances en matemáticas, astronomía y medicina marcaron el rumbo del conocimiento humano. Aunque las arenas del tiempo cubrieron sus templos y ciudades, su herencia permanece viva en nuestra vida cotidiana, en el calendario, en los minutos que medimos, en la idea de justicia escrita y en la concepción de los estados organizados. Desde Sumer hasta Babilonia, pasando por Asiria y Persia, Mesopotamia fue el laboratorio de la civilización. Hoy, al mirar atrás, descubrimos que nuestra historia comenzó allí, entre los ríos Tigris y Éufrates, donde la humanidad dio el salto más importante de todos. Pasar de simples aldeas a construir los cimientos de nuestra sociedad. La historia de Mesopotamia es, en esencia, la historia del origen de nuestra civilización. En aquella tierra fértil entre los ríos Tigris y Éufrates, el ser humano descubrió que podía transformar la naturaleza en cultura, el caos en orden y la supervivencia en progreso. Allí nacieron las primeras ciudades, la escritura cuneiforme, los sistemas legales y los imperios que marcaron un antes y un después en la organización social. Sumerios, acadios, babilonios y asirios no solo construyeron templos y palacios, sino que también dejaron huellas en la astronomía, la matemática, la literatura y la política, huellas que aún definen nuestras sociedades. Aunque los imperios cayeron y sus ciudades quedaron bajo el polvo, su legado cruzó los siglos
y llegó hasta nosotros. El concepto de justicia escrita, el uso del tiempo dividido en horas y minutos, la observación de los astros y la idea de que el poder político necesita leyes, son herencias directas de Mesopotamia. Cada tablilla de arcilla, cada ruina excavada, nos recuerda que fue allí donde el hombre aprendió a ser verdaderamente humano. Hoy, cuando hablamos de la cuna de la civilización, evocamos ese lugar donde todo comenzó. Mesopotamia no fue solo una región del pasado, fue el laboratorio donde se ensayaron las bases del mundo moderno. Su eco sigue vivo, recordándonos que, aunque las naciones desaparezcan, el conocimiento y la cultura son eternos. Si te gustó este video, no olvides suscribirte, dejar tu like y activar la campanita, porque aquí siempre encontrarás más historias que te pondrán al filo de la imaginación. Nos vemos en la próxima, aquí, en Historias al Límite.